Vamos a orar al Señor para pedirle su ayuda en esta mañana. Señor y Padre, gracias te damos por permitirnos ahora volver a tu palabra y volver a escudriñar en ella tu verdad, Señor, para ver en ella a nuestro amado Señor Jesucristo y poder conocerle más y agradecerte esa obra inmensa que Él ha hecho por nosotros y que sigue haciendo. Y también, Padre, para que tú nos des luz y sabiduría a nuestras vidas para saber vivir de manera coherente con tu Evangelio, coherente con nuestra relación contigo a través de Cristo. Ayúdanos, Señor, a moldear nuestras vidas conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. Ayúdanos a que nuestra mente se renueve a la luz de tu verdad, Señor, que no nos conformemos a este mundo, sino que nos transformemos viendo en tu palabra, Señor, tu voluntad, a Cristo y lo que tú has hecho y haces por nosotros. Que no sea algo personal, sino también eclesial, todos a una como cuerpo tuyo, Señor, viviendo en esa fidelidad y en esa firmeza de tu Evangelio, de Cristo, y de tal manera que tú nos sigas usando como luz y sal en este mundo, trayendo y alumbrando, Señor, a este mundo sumido en tinieblas. Padre, conoces nuestras incapacidades, no te pedimos que las quites, sino que tú las uses para tu gloria, Señor, para que tú perfecciones nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, trayendo gloria a tu nombre, usando a vasos de barro para tener en ellos ese tesoro glorioso de tu palabra. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva con libertad, líbranos del error, líbranos de todo aquello que no provenga de ti, ayúdanos a concentrarnos en ti y ayúdanos a no ser meramente oidores, sino también hacedores de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, aquellos que estuvieron o pudieron venir el jueves pasado, tuvimos la oportunidad de estudiar acerca de la fidelidad. La fidelidad como atributo de Dios y como un bien preciado que Él busca y requiere en todo creyente. La fidelidad. Pablo lo afirma de la siguiente manera en 1 Corintios 4:2. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La palabra que usa aquí Pablo para fiel es pistis y habla de la simplicidad en contraste con la duplicidad. En otras palabras, habla de ser hombres y mujeres de una sola palabra, de no tener dos caras, en definitiva. Habla de ser verdaderos, genuinos, sinceros, dignos de confianza, fiables. Eso es lo que el Señor requiere de todos y cada uno de nosotros, fieles. Dios busca, demanda, exige, por tanto, que seamos fieles como Él es fiel en todo aquello que Él nos ha delegado y que esa fidelidad externa sea el reflejo exacto de nuestra relación fiel, íntima y cotidiana con Él. Dios quiere que seamos fieles en nuestra relación con Él y que esa fidelidad, esa verdad, esa sinceridad interna sea lo que guíe nuestras vidas. Por eso Él la busca, la demanda, exige esa fidelidad en nuestra administración de nuestro tiempo, de nuestro cuerpo, sea con nuestras esposas, sea con nuestros esposos, sea en el trato con nuestros hijos, sea en la iglesia, sea en el ministerio, sea en el trabajo, sea en nuestras posesiones materiales, cualquier cosa, en cualquier momento, en cualquier situación o circunstancia, Dios requiere de cada uno de sus hijos que seamos fieles, que seamos hallados fieles. Y es debido a ese requerimiento, a esa demanda que Dios nos hace, que debemos tener claro, cada creyente debe tener muy claro, de que un día todos nosotros deberemos dar cuenta a Dios de cómo hayamos sido fieles. Sí o sí, en cualquier área de nuestra vida. Por esta razón, nuestra fidelidad debe ir siempre acompañada de una decisión firme por nuestra parte.
y es la de vivir de manera constante, decidida, resuelta, conforme al Evangelio del Señor Jesucristo. Esa será la decisión más sabia que podamos tomar para poder presentarnos delante del Señor y cuando Él nos demande acerca de nuestra fidelidad. Si realmente cuando te presentes delante de Él quieres ser hallado fiel, ten la resolución en tu vida de vivir conforme al Evangelio del Señor Jesucristo. Ten la resolución de vivir desde ya como ciudadanos del cielo y hacerlo aún de manera atrevida y valiente en medio de un mundo que es enemigo de Cristo. Y que de esa manera valiente sigamos cada día exponiendo el Evangelio de nuestro Señor en todo tiempo, tanto de palabra como de testimonio, confirmando con ese testimonio la veracidad del Evangelio del Señor Jesucristo. Y hermanos, debemos ser resolutivos en esto. Debemos ser resolutivos si queremos presentarnos fieles delante del Señor. Eso es lo que nos va a decir Pablo en Filipenses capítulo 1, versículos del 27 al 30. Ahí Pablo usará una palabra, firmeza, que habla de constancia. Metafóricamente habla de fijeza o de firmeza moral, pero también denota fortaleza, una firme posición, una resolución. Estar plenamente resuelto, de quedarse firmes, de estar en pie, proclamando a Cristo y su Evangelio. Es por esa razón que Pablo hablará de la iglesia en Timoteo como esa columna, ese baluarte de la verdad de Dios. Si en alguna parte de este mundo caído en pecado hay algo que debe reflejar la iglesia, es la verdad de Dios, y la iglesia, por tanto, debe estar firme en que eso sea así. Cuando preparaba esta meditación, me acordaba lo que un día, hace ya muchos años, siendo niño o adolescente, no recuerdo exactamente, me dijo un hermano de nuestra iglesia ya con el Señor. Me dijo: Miguel, sé constante en tu fe. El Señor siempre te observa. Todo el mundo te observa. Que nada perjudique el nombre del Señor ni su Evangelio. Tristemente no le hizo caso. No le hice caso, pero el Señor tuvo misericordia de mí. Pues para que el nombre del Señor y su Evangelio no sea perjudicado por una vida que no esté a la altura, sí, a la altura, deberemos tener la resolución firme de que el Evangelio del Señor Jesucristo sea el tesoro más preciado de nuestras vidas. Aún más preciado que nuestras propias vidas. El Señor Jesús explicó este extremo mediante dos parábolas en Mateo 13, versículos del 44 al 46. El Señor dijo: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esa debe ser nuestra actitud con el Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo, el Evangelio de Cristo, del reino de los cielos. Nada debe ser más importante que el Evangelio, ni aún nuestras propias vidas. Por este altísimo valor, el Evangelio debiera dar forma a todo lo que somos, a todo lo que pensamos, sentimos o creemos como personas. Debemos ver el Evangelio como un privilegio inmerecido. Y es que en ocasiones nos olvidamos que creer y vivir en el Evangelio es un privilegio que Dios nos ha concedido, y por esta razón y por amor al Señor y a las almas, debemos ser constantes y fieles con ese Evangelio que predicamos, viviendo de manera constante en coherencia con ese Evangelio. Porque es un privilegio vivir por Cristo y sufrir por Cristo. Y por esa razón hay que estar siempre preparados para llevarlo con fidelidad, constancia y firmeza, aun cuando se levante oposición. Por tanto, el punto que queremos ver con la ayuda del Señor en esta mañana es que si eres creyente, si eres un creyente fiel, si sabes muy bien que tienes que dar cuenta a Dios un día de esa fidelidad como buen administrador de todo lo que el Señor te ha dejado a tu cargo, incluido el Evangelio, deberás permanecer siempre constantes y firmes en vivir y proclamar la fe de ese Evangelio que el Señor nos ha legado, pase
lo que pase. Y esta exhortación a vivir firmes es, junto con esta fidelidad que hablamos el jueves, nuestro deseo como iglesia para todos y cada uno de los miembros de esta iglesia para este año 2025. Que sigamos siendo fieles al Señor, que sigamos estando firmes en el Evangelio del Señor Jesucristo, pase lo que pase. Esta misma exhortación de vivir firmes con un espíritu decidido, como es digno del Evangelio del Señor Jesucristo, como dije antes, es lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Filipos, y concretamente se los dijo en el capítulo 1, versículos 27 al 30. Él les mandó que se mantuvieran firmes en el Evangelio del Señor Jesucristo, que éste diera sentido a sus vidas y ministerios, que todos a una, con un mismo espíritu, se mantuvieran constantes en ese Evangelio, pasara lo que pasara en sus vidas, y que fueran inamovibles en su fe, porque el Señor les había dado el privilegio de creer en Él y de sufrir por Él, si así era su voluntad. Así también debemos vivir nosotros si queremos agradar a Dios. Hermanos y hermanas, tengamos la resolución firme de vivir el Evangelio de Cristo y que ese Evangelio conforme todo lo que somos como personas y que conforme todo lo que somos como iglesia. Pase lo que pase. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 1, versículos del 27 al 30. Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que, sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. Porque a vosotros se os ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Pablo aquí lo primero que quiere que veamos acerca de estar firmes en el Evangelio, en Cristo, lo primero que quiere es que veamos en la primera parte del versículo 27, es que debemos conducirnos en esta vida viviendo de manera consistente con el Evangelio. No se puede vivir de otra manera como cristianos. Dice Pablo en esa primera parte del versículo 27, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Pablo comienza esta exhortación diciendo que lo único que él busca de aquellos hermanos, que es, por favor, solamente vive de manera coherente con el Evangelio del Señor Jesucristo. No te demando más, no hay mayor demanda. Simplemente vive coherentemente con el Evangelio del Señor Jesucristo. Pablo hace esta exhortación después de haber dicho en los versículos anteriores, desde que inicia el capítulo 1, donde él habla de su situación personal. Él estaba en la cárcel, además estaba sufriendo el descrédito de algunos maestros que predicaban por envidia y por rivalidad contra él. Además, era consciente de que a lo mejor no saldría de aquella situación carcelaria, aunque estaba confiado de que sí. Pero a pesar de todo esto, que realmente es un trauma para cualquier persona, su preocupación por los filipenses no era que ellos oraran por él, no era que ellos se preocuparan por él, sino que ellos vivieran sus vidas de manera digna del Evangelio. Fíjate que Pablo se conforma simplemente con esto, dice solamente. Por tanto, su preocupación no era que ellos fueran grandes eruditos bíblicos o que fueran mártires como él lo estaba haciendo y que al final fue, o que fueran personas reconocidas por la sociedad del momento por su contribución a la comunidad, ni tampoco su preocupación era que estuvieran pendientes, como dije antes, de su situación carcelaria. No, nada de eso era su preocupación. Su preocupación era, por favor, vivan en todo instante como ciudadanos del cielo, como hijos de Dios. Vivan de una manera digna del Evangelio de Cristo. Que nada en sus vidas, ni personalmente ni eclesialmente, pueda poner en un brete al Evangelio de Cristo. Por favor. Esa era su preocupación. Vivan como
lo que ya son, como ciudadanos del cielo. ¿Por qué insisto en esto? Porque en el capítulo 3 de esta carta a los Filipenses, en el versículo 20, Pablo nos recuerda que ahora, ya desde que el Señor nos salvó, somos ciudadanos del cielo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. No estará en el futuro, ya desde el momento en que fuimos salvos, somos ciudadanos del cielo, de donde, del cielo, también ansiosamente esperamos a un Salvador, como luego vamos a recordar, nuestro amado Señor Jesucristo. Y esta exhortación es clave entenderla, que está expuesta de una manera donde Pablo quiere que la motivación para vivir conforme al Evangelio, de manera digna al Evangelio, es que en cualquier momento Cristo viene. Tú imagínate que Cristo viene cuando tú no estás viviendo conforme al Evangelio. ¡Qué tristeza, qué vergüenza vas a pasar! Ese es el punto. Por tanto, como creyentes, ciudadanos del cielo, ellos debían vivir como si ya estuvieran en el cielo, con fidelidad a Cristo y su Evangelio. En definitiva, debían vivir en coherencia con esa nueva condición de ser hijos de Dios. Y en coherencia de saber que estamos en medio de un mundo que está sumido en tinieblas. En el capítulo 2, en el versículo 15, Pablo dirá: para que seáis irreprensibles, es decir, que nadie te pueda acusar de nada, y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Fíjate qué presión le mete Pablo a los filipenses. Ustedes son luz en el mundo. Presión, no, la realidad. Este mundo está sumido en tinieblas y el único foquito de luz en este mundo es la iglesia. Eres tú y yo. Y para que esa luz brille con la luz de Cristo debemos vivir de manera irreprensible, sin que haya nada público que pueda echar por tierra ese evangelio, de manera sencilla, sin tacha. Y esta misma fidelidad y coherencia nos es demandado a nosotros, a cada uno de nosotros. Tu vida, si realmente ha sido transformada por el Evangelio de Cristo, debe ser, por tanto, vivida en coherencia con ese Evangelio. Si no, es que no ha sido transformada. Y si no ha habido transformación, que es un nuevo nacimiento, entonces no ha habido salvación. Esa vida vivida en coherencia con el Evangelio es la evidencia más poderosa de que el mensaje del Evangelio de Jesucristo que anuncias es el poder de Dios para salvación. Que no es un mensaje como otro cualquiera. Obviamente, tu testimonio nunca va a salvar a nadie, pero sí va a dar forma visible del mensaje de la gracia y de la fe del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cómo la gente sabe que realmente el Evangelio que tú predicas es cierto, es verdad, es transformador? Porque vives como antes no vivías. Que la gente pregunta: ¿y qué te ha pasado? ¿Por qué no sigues viviendo como vivías antes, hablando como hablabas antes, vistiendo como vestías antes, yendo a donde ibas cuando el Señor no te había salvado? Y obviamente vivir de esa manera coherente, según el Evangelio del Señor, como dije anteriormente, no solamente es un compromiso personal, sino que también debe ser un compromiso firme como iglesia. Y esta es la segunda exhortación de Pablo, en la segunda parte del versículo 27. Debemos ser constantes en la forma de conducirnos en esta vida como creyentes, como iglesia. De modo que, ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu. Fíjate que Pablo no está hablando a un líder de la iglesia, sino que habla a la iglesia en su conjunto. Todos deben permanecer firmes, todos juntos, a una. Todos debemos vivir de manera coherente según el Evangelio de Cristo, en todo momento, delante de todo el mundo. Recuerdo cuando era niño, cuando hice esta meditación, hice un ratatouille, fui al pasado de mi vida, no sé por qué, pero recuerdo que mis hermanos, mi madre no está, le podría dar fe también de lo que voy a decir.
Me avergüenza decirlo, pero es la verdad. Recuerdo que algunos de mis tíos, o incluso amistades de mis padres, decían de mí que yo era un niño muy bueno. Obviamente no me conocían. Mis padres sabían que yo no era bueno. Mis hermanos los pobres sufrieron que yo no era bueno. La realidad era que más bien en mi casa, por decirlo suavemente, era un trasto. Y además no era constante en mi comportamiento, cambiaba según delante de quien estaba. Claro, era un niño, dirán ustedes, sí, pero un niño sigue siendo responsable delante de Dios. Así que mi actitud como poco era mentirosilla y, si me apuras, hipócrita. Vamos, aquí está mi tía, que también les puede dar fe de eso. Como mi abuela me perseguía por toda la terraza porque yo incité a Juan Luis a escupir a la gente en la calle. No me enorgullezco, pero es la verdad. El caso o el punto es que delante de algunos, qué bueno era, pero luego la realidad es que no era así. Tenía doble cara. En el caso de la iglesia de Filipos, algo parecido parece que pasaba, porque si vamos al capítulo 4, versículo 2, incluso había pleitos entre ellos, había dos mujeres que estaban enfrentados, y dice Pablo, es que esto no puede ser así. Mantengan un mismo criterio tanto dentro como fuera de la iglesia. Por esa razón, Pablo lo que anhelaba oír de aquellos hermanos era que todos ellos a una vivieran de manera coherente con el Evangelio del Señor Jesucristo. De vosotros, dice. No dice de uno o de un grupito, de todos ustedes. En todo momento y situación, estuviera él o no estuviera, que estuvieran siempre dispuestos a estar firmes en un mismo espíritu. Dicho de otra manera, debían tener la resolución de como iglesia estar siempre dispuestos a estar comprometidos a vivir en un mismo sometimiento voluntario y constante a la autoridad de Cristo y su Evangelio. Es por esa razón que debemos alentarnos los unos a los otros. ¿A qué? A vivir en el Evangelio. A estar firmes en lo personal y firmes en lo eclesial. Firmes por una causa común, que es estar arraigados en Cristo, confiando en Cristo, amando a Cristo, esperando la vuelta de Cristo, aferrados a su voluntad y autoridad. Aquí no hay ni buenos deseos navideños, ni nuevos deseos de comienzo de año, constantemente. No sabemos en qué época del año Pablo escribió esta carta, pero seguro que no fue al inicio de año como una buena voluntad para aquella iglesia. Siempre debemos vivir así, aferrados a la voluntad y autoridad de Cristo. Y ese mismo compromiso personal sigue hoy vigente. Todos y cada uno de nosotros debemos tener la resolución de vivir siempre de una manera digna del Evangelio de Cristo. Ese compromiso con el Evangelio debe ser el distintivo de nuestra vida personal comprometida con el Señor. Que todo aquel que nos mire o conozca diga siempre lo mismo de nosotros. Yo no lo conozco mucho, pero solo sé una cosa, que dice que es cristiano y vive como un cristiano. Nos mire quien nos mire, estemos con quien estemos, debemos vivir siempre de la misma manera, coherente, sea en la iglesia, sea en la familia, sea en el puesto de trabajo, siempre, de manera constante. Pablo dice, sea que yo vaya a veros, o sea que yo esté ausente. No cambien. Ay, que viene Pablo, vamos a cambiarnos. Venga, vamos a poner una chaqueta, vamos a poner la corbata, vamos a tener buena cara, vamos a hablar bien, que está Pablo delante. No, delante de quien sea, esté yo o no esté. Siempre, de manera constante, ese es el punto, porque esto es lo que se espera de ti y de mí, si somos ciudadanos del cielo. No se puede esperar menos de nosotros. El nivel que el Señor nos exige es altísimo. No vale vivir como Cristo solo en el tiempo que compartimos en la iglesia, solo con ciertos familiares, y luego perder la vergüenza en otros contextos. Como me dijo aquí el hermano, nunca olvidemos que Dios siempre nos está observando. Siempre. El mundo siempre nos está observando. Por tanto, hermanos, lo que se espera de todos nosotros es que nuestra vida individual refleje de manera constante y coherente nuestra vida como parte del pueblo de Dios, refleje una vida digna del Evangelio de Cristo. No debemos olvidar nunca que nuestra vida personal siempre afecta al testimonio de la Iglesia, siempre afecta al testimonio del Evangelio
siempre, sea positivamente o sea negativamente. Tanto Pablo en Romanos como Pedro dirán que por causa de un mal ejemplo de muchos cristianos, el nombre de Cristo era blasfemado. Por favor, que eso nunca suceda entre nosotros. Y para que eso no suceda, no seamos inconstantes en nuestra manera de vivir el Evangelio. No podemos ser variables, informales, volubles en nuestro comportamiento como hijos de Dios. Esto siempre va a afectar nuestro testimonio. Va a afectar al Evangelio del Señor Jesucristo. Va a afectar al nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que si queremos un ministerio eficaz como iglesia en esta comunidad donde el Señor nos ha puesto, o en el contexto donde el Señor quiere que tú vivas, primero debemos comenzar por preguntarnos personalmente, haciendo un examen interior. ¿Me estoy comportando de una manera digna del Evangelio? ¿Mi vida, mi testimonio respalda o no el Evangelio que digo creer, que digo anunciar, que mi iglesia local anuncia? ¿Estoy viviendo como es digno de la vocación que tengo en Cristo o que digo tener en Cristo? Todo empieza por ahí. Pablo le va a decir lo siguiente a los Efesios, en Efesios 4:1. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. ¿Estoy viviendo de manera digna, coherente, constante, como es digno de Cristo y su Evangelio? Obviamente no vivimos así para poder ir al cielo, como quizás algunos puedan pensar, como si pudiéramos ser salvos por nuestras buenas obras. Ya sabemos que no, sino que debemos vivir así para vivir en coherencia con lo que ya Cristo ha hecho en nosotros, en coherencias de ser un hijo de Dios. Dice un hermano que esta constancia, esta tenacidad de vivir como hijos de Dios, apegados al Evangelio de Cristo, es un argumento irrebatible contra todos aquellos que atacan el Evangelio de Cristo. Ese comentarista afirma también, el arma más grande en contra del diablo es una vida piadosa y una iglesia local que practica la verdad y cuya conducta está de acuerdo con su creencia. Esa iglesia vencerá al enemigo. Este es el primer factor esencial para la victoria en esta batalla. Como creyentes fieles, ciudadanos del cielo que ya somos, debemos conducirnos, por tanto, en esta vida de manera firme y consistente con el Evangelio del Señor Jesucristo. Debemos vivirlo de manera firme y consistente en todo tiempo, tanto a nivel personal como eclesial, y no solamente por momentos, para que de esa manera el Evangelio y el nombre de Cristo sea reconocido como el poder de Dios para salvar. Y debemos estar todos juntos, unidos en ese propósito. Y por eso lo tercero que Pablo nos dice en este texto es que debemos tener la resolución de ser consistentes y firmes en proclamar un mismo evangelio. Un mismo evangelio. Mira lo que dice la tercera parte del versículo 27. Luchando unánimes por la fe del evangelio. Todos los que estamos aquí sabemos que hay diversidad de iglesias. Y cuando digo diversidad de iglesias es porque hay diversidad de doctrinas. Muchos venimos de asambleas de hermanos, bautistas o reformados o incluso pentecostales e incluso carismáticos. Muchas de esas iglesias además se proclaman cristianas y así son, realmente son iglesias del Señor, porque son iglesias conservadoras que hacen énfasis en el evangelio bíblico del Señor Jesucristo. Pero tristemente luego hay otras iglesias que aún denominándose cristianas, el evangelio que predican no es el evangelio de la gracia y de la fe en Cristo. Unas son iglesias cristianas liberales que predican un evangelio centrado en el hombre, en la cultura, en la sociedad. Luego hay otras iglesias cuyo énfasis es el tristemente conocido evangelio de la prosperidad, de la salud.
Mira, esto no es asombroso. Lo realmente asombroso no es esta diversidad, sino que de un tiempo a esta parte, muchas de esas iglesias, con énfasis tan distintos con el Evangelio, incluso tristemente algunas iglesias conservadoras, se han unido porque dicen que comparten un mismo Evangelio, una misma fe, cuando es evidente que no es así. Han puesto la unidad, la etiqueta de evangélico por encima de la verdad del único Evangelio, de la fe en el Evangelio. Sin embargo, fíjate que Pablo aquí, obviamente movido por el Espíritu Santo, esto es Dios hablando, manda que los hermanos de Filipos estén unidos, firmes, constantes, pero no a cualquier precio, sino luchando unánimes, y fíjate que no dice por el Evangelio, sino por la fe del Evangelio. Es un detalle a que tener en cuenta. En otras palabras, quiere que luchen como si fueran uno solo por divulgar la única verdad del Evangelio, sin adulterarla, sin limitaciones, sin corromperla. Esa fe del Evangelio, como dice Judas 3, que fue entregada una vez y para siempre a la Iglesia. A esa fe del Evangelio que es Cristo, no hay nada que añadirle. Es por esa razón, hermanos, que todos y cada uno de nosotros debemos tener un mismo criterio en cuanto al único Evangelio que existe, que nos dice lo que Dios ha hecho por medio de Cristo para salvar a pecadores que merecemos su ira eterna. Ese es el Evangelio. No hay otro Evangelio. Es el mensaje que dice que tú y yo merecemos el infierno porque somos pecadores, pero que Dios, que es rico en misericordia, y no queriendo que nadie perezca, ofreció a su Hijo Jesucristo en una cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. Y ese es el mismo mensaje, la misma fe del Evangelio que todos nosotros debemos seguir predicando sí o sí. No, pero es que yo pienso que el Evangelio también es salud. Pues chico, lo siento. Eso no es así. ¿Es también prosperidad? Pues lo siento, no es así. Una vez dijo un hermano que, tristemente, esos que buscan el Evangelio como una forma de poder tener una mejor vida en esta tierra, se están quedando con las migajas de lo que el Evangelio realmente ofrece, que es la salvación eterna, que es ser libre de la ira eterna de Dios. No tenemos ni idea de quién es Dios. Y cómo Él aborrece al pecador que no se arrepiente. Y no tenemos ni idea de cómo va a ser esa ira. ¿Quieres saber cómo es esa ira? Simplemente escucha a Cristo en Getsemaní. Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. El Hijo, Dios mismo, sabía lo que iba a enfrentar, al modo que le pidió al Padre, Padre, si es posible que pase de mí este momento. No tenemos ni idea. Ese mensaje es el que hay que predicar. Ese es el mensaje central, esa es la fe del Evangelio, Cristo. Es el único mensaje que debemos vivir y proclamar sin adulterar, todos juntos, unánimes por Él. No puede haber, por tanto, discrepancia en cuanto a este énfasis en el Evangelio, ni en tu vida ni en la vida de la Iglesia. No podemos poner las tradiciones, el amiguismo, la colaboración por la colaboración, porque llevamos tantos años colaborando juntos a costa de la única verdad del Evangelio del Señor Jesucristo. Y repito, esto es clave entenderlo. Pablo no usa esta frase por la fe del Evangelio gratuitamente. En aquel momento, recuerden, como sucedía en la gran mayoría de las iglesias, estaban siendo afectadas por los judaizantes metiendo un supuesto evangelio. Pero recuerda Gálatas, no hay otro evangelio, y cualquiera que lleve otro evangelio que no sea el evangelio de la gracia y de la fe, sea ¿qué? Maldito. Esto no es para jugar, no hay que jugar. Aquellos filipenses que estaban siendo influenciados por maestros que no predicaban un evangelio bíblico, y que quizás por esta exhortación podemos entender que algunos estaban siendo apartados de ese evangelio,
Debían volver a ese único evangelio. Por tanto, no caigamos nosotros en el mismo error. Debemos ser fieles y estar firmes en el único evangelio que hay, que es el de Cristo, el de su gracia, por medio de la fe. Si realmente queremos que nuestra iglesia, que nuestras vidas tengan ese impacto que deseamos en nuestra comunidad, si esa es la voluntad de Dios, todos debemos ser constantes en mantener la unidad en torno a la fe del único evangelio de Cristo. Todos debemos mantenernos unánimes en torno a esa fe dada una vez y para siempre a los santos. Hermanos, como iglesia local debemos, por tanto, ser conscientes de esta verdad. Y por eso tenemos que estar todos a una, unánimes. Debemos alentarnos, debemos corregirnos, debemos enseñarnos. Y sobre todo cuando empiecen a surgir contratiempos e incluso oposición, porque sí, nunca te olvides que si te mantienes constante, firme en la única fe del Evangelio, se va a levantar oposición. Seguro. Y oposición ya no me refiero tanto al mundo secular que se espera, sino incluso desde el mundo evangélico. ¿Nunca te ha impactado cómo el Señor Jesucristo, lo que le dolió, hablando en términos humanos, la traición de Judas? El salmista dice, yo esperaba la traición de mis enemigos, pero de ti, compañero mío, que mojas conmigo el pan en mi plato. La oposición del mundo la vamos a esperar siempre. Pero que esa oposición se pueda levantar por parte de aquellos que creemos hermanos, pero que han dejado de vivir en la única fe del Evangelio, en ocasiones quizás no la esperemos y eso va a doler. Pero es imperativo estar todos juntos, constantes, en torno a esa fe del Evangelio cuando se levante esa oposición. Y esto es lo que nos dice Pablo en el versículo del 28 al 30. Constantes en proclamar la única fe del único Evangelio de Cristo a pesar de la oposición. Mira lo que dice Pablo en el versículo 28 al 30. De ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros. Y esto de Dios. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Nadie debiera sorprenderse cuando encontremos oposición al proclamar el Evangelio, la única fe del Evangelio. Pero nos sorprendemos. Como dijimos antes, el Señor Jesús lo sabía que iba a suceder, pero aún así, qué tristeza le produjo que aquel que se sentaba a su lado, que estuvo 3 años con él, al final mojara el pan en su plato y le entregara. No debiera sorprendernos, pero nos sorprende. Y esa sorpresa en ocasiones nos puede desanimar. Recuerdo con tristeza la incontinencia verbal de un ser querido cuando le hablé por primera vez de Cristo. Me dijo de todo menos bonito. No hubo insultos, pero sí como que, prácticamente había perdido la razón. Pero ¿sabes qué? Recuerdo con más tristeza aún mi actitud. Por cómo durante mucho tiempo tiré la toalla. Y no le hablaba del Señor. Ahora cada vez nos vemos, cada vez menos. Pero lo vemos. Le sigo hablando de Cristo. Le di un abrazo, le di un beso. Bueno, el Señor sabe. La oposición siempre va a existir. Pero no por ello tenemos que tirar la toalla. No debemos desanimarnos, sino que debemos ser más constantes si cabe a pesar de esa oposición. De hecho, no hay razón lógica para temer ese rechazo u oposición. Lo que dice Pablo, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios. En otras palabras, Pablo dice, claro que vamos a enfrentar oposición, pero no hay razón para que haya lo más mínimo por lo que temer. No se preocupen por la reacción de sus oyentes, ni aún de sus oponentes. La palabra aquí amedrentado describe a alguien acobardado, atemorizado, intimidado,
que de alguna manera llega a callarse la boca para no ofender o no molestar. De ninguna manera debemos vivir así. Pastor MacArthur dice que si la gente se ofende, que se ofenda porque ellos llevan ofendiendo a Dios toda su vida. No estamos aquí para ofender a nadie con el Evangelio, pero si el Evangelio les ofende, no yo, el Evangelio, pues que les ofenda. Nosotros debemos predicar la palabra en amor, pero esa palabra es una espada de doble filo, nunca te olvides, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y que discierne hasta lo más profundo de nuestros pensamientos e inquiere y sabe lo que hay en nosotros. No se preocupen, no somos criminales, somos hijos de Dios en un mundo enemigo de Dios y esto no es razón para temer, sino para ser más constantes aún, si cabe, viviendo y proclamando el Evangelio de nuestro Señor. En estos versículos, del 28 al 30, Pablo nos da varias razones por las que debemos tener confianza y constancia si sucede esta situación de la persecución. Lo primero lo vemos en la segunda parte del versículo 28. Lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. En primer lugar, estas batallas, si surgen, que pueden surgir y van a surgir, nos dan evidencias de nuestra salvación. Es lo que nos dice Pablo aquí. ¿Qué lograrán afectar nuestras vidas espirituales a aquellos que intenten acallar el Evangelio que predicamos? ¿Qué conseguirán que afecte a nuestras vidas espirituales esos intentos de acallar el Evangelio que predicamos? Respuesta, nada. Ese intento de ellos, dice Pablo, es solo una señal, o mejor, un triste presagio de lo que les espera si no se arrepienten, lo cual es señal de perdición para ellos. La oposición que podemos encontrar en nosotros no va a producir nada, o no debiera, sino que está produciendo en aquellas personas, si no se arrepienten, un triste presagio de perdición. ¿Qué lograremos nosotros cuando viviendo de manera consistente llevemos el Evangelio y ellos intenten acallarnos? La certeza de que estamos al lado del Señor. Pero esa persecución es señal de salvación para vosotros. ¿Acaso nos hemos olvidado de lo que sufrió Cristo, el rechazo que sufrió Cristo por lo mismo, por exactamente lo mismo? ¿No fue lo que él dijo en Juan 15:20? Acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Y todo esto, aunque en ocasiones nos cueste entenderlo del todo, tanto la oposición de los que quieren acallar el Evangelio, como tu constancia como creyente para llevarlo con valentía aún a pesar de esa oposición, es prueba de que Dios está al control de la situación. ¿Cómo acaba Pablo esta segunda parte del versículo 28? Y esto de Dios. Tanto la señal de perdición para los que se oponen como la señal de salvación para nosotros es parte del plan de Dios. Por tanto, ¿qué hay que temer? Estamos viviendo en el plan de Dios. En segundo lugar, estas batallas nos dan evidencias de que somos unos privilegiados. Versículo 29. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también ¿qué? Sufrir por Él. No solamente el creyente, tú y yo, se nos ha dado el privilegio de creer en Cristo, sino también de sufrir por Cristo. Pero por alguna razón, muchos creyentes tienen la idea de que al confiar en Cristo, de repente todas sus batallas van a acabar. Es el fin de las batallas, pero en realidad es todo lo contrario. ¿Acaso no es cierto que el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, Juan 16:33? ¿Acaso Cristo nos mintió? ¿Es mentiroso? ¿Acaso el Espíritu Santo no afirmó por medio de Pablo en 2 de Timoteo 3:12 que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. Yo pensaba que abundancia y salud y... No, persecución. Obviamente, ahora no salgas a la calle buscando que te partan la cara por el Evangelio.
Pero si la voluntad de Dios es que te partan la cara por el Evangelio, pues, Señor, guárdame en ese momento para no pecar contra ti. Porque aunque yo no lo entienda, ese sufrimiento es parte de la bendición tuya para mi vida. Recuerdo una hermana cuyo esposo e hijos no son creyentes y le hacen la vida imposible por su fe. Y una de las primeras veces que me pidió consejo al respecto, y después de escucharla creo que atentamente, no lo sé, le expliqué este texto. Y como conclusión solamente pude decirle, quizás no de la manera más amorosa, espero haberme equivocado, hermana, bendita sea, cuánto me alegro por usted, qué gozo escuchar que el Señor la está usando para llevar el Evangelio de Cristo a su familia y que esté sufriendo por eso. La hermana me miró con unos ojos así como diciendo, pero ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás contando? La pobre mujer me miró entre estupor e incredulidad. De hecho, me lo dijo más adelante, Miguel, creí que se estaba riendo de mí, que era indiferente a mi dolor. Bueno, por la gracia de Dios, por su misericordia, hoy día cuando nos vemos en la iglesia y le pregunto cómo sigue la situación, me dice igual de mal, pero gracias a Dios soy una privilegiada. Soy una privilegiada. Hermano, si el Señor te mantiene firme en el Evangelio y tú respondes con constancia a esa firmeza, aunque sufras por ello, eres un privilegiado. ¿Cómo no vivir de manera constante, firmes en el Evangelio de Cristo si es mi privilegio, si es un privilegio? ¿Tú acaso rechazarías un privilegio? Dios te está concediendo el don, el regalo de sufrir junto a su Hijo Jesucristo. Sufrir por Cristo, eso es un alto y santo honor. Y piensa en lo siguiente, es un alto y santo honor solamente reservado para unos pocos que somos su iglesia. Para unos pocos, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Y esos pocos tenemos el privilegio de poder compartir los padecimientos de Cristo. Primera de Pedro 4:13. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, porque también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Y en tercer lugar, estas batallas nos dan evidencias de que somos parte del pueblo de Dios, versículo 30, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Una de las estrategias más malvadas de Satanás, ya hablaremos de esto si Dios quiere algún jueves que otro, estoy preparando un estudio sobre el infierno, no sé si lo llevaré a cabo o no, pero bueno. Una de las estrategias más terribles de Satanás no es aparecerte de noche y asustarte así. No es que tengas ese miedo, no es que te vaya a poseer y ahora de repente empiezas a subir como la niña del exorcista por las paredes corriendo. Eso es un absurdo. Esa no es la guerra espiritual. La guerra espiritual es contra la verdad de Dios. ¿Y sabes lo que quiere Satanás? Que pensemos en medio de esa batalla que estamos solos. Que no hay nadie más que esté sufriendo las dificultades que nosotros estamos pasando. Que son únicas. Pero Pablo dice, no es así. Pablo les recuerda a los filipenses que yo, Pablo, estoy pasando por las mismas dificultades que ustedes. Y él quiere que ese conocimiento anime a los hermanos de Filipos a seguir adelante. No nos está pasando nada extraordinario. Soy parte del pueblo de Dios y como parte del pueblo de Dios estoy simplemente viviendo lo que el Señor dijo que le va a pasar al pueblo de Dios. Él quiere que ellos sean animados recordando que el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora está en él, está sufriendo. Todos los creyentes, si estamos viviendo de manera constante en obediencia a Cristo y a su Evangelio, nos vamos a hallar en el mismo conflicto por causa de ese Evangelio. Pero recuerda, nunca has estado solo, ni nunca vas a estar solo. Siempre Dios estará contigo y conmigo y con su iglesia. ¿Qué dice Pablo en Romanos 8, del 31 al 39?
¿Qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué diremos a esto? Que Dios está con nosotros. Contra esto, ¿qué podemos decir? Nada. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Pero no recuerdan, tal como está escrito, que por causa tuya, por causa de Cristo, somos puestos a muerte todo el día, que somos considerados como ovejas para el matadero. Para Cristo, en cualquier momento, podemos sufrir tribulación, angustia, pero nada de eso nos va a separar de Él. Porque en todas estas cosas somos más que vencedores. Porque soy fuerte, porque soy un creyente firme. No, vencedor por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es? Jesucristo. Por tanto, versículo 38, estoy convencido de que ni la muerte, si te persiguen o si eres martirizado, ni la vida, los placeres del mundo, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Por qué? ¿En qué se sustenta ese amor de Dios? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, como parte del pueblo de Dios, todos estamos en la misma lucha, pero todos tenemos al mismo Dios protector. Y más allá de las situaciones particulares o eclesiales que podamos vivir, ya nada ni nadie nos podrá apartar de Dios, porque esa unión se sustenta en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Como dije el jueves, el deseo para este año 2025 que comienza es que todos juntos como iglesia, y eso se sobreentiende que estamos hablando también de nuestras vidas personales, familiares, todos sigamos a una cultivando la fidelidad delante de Dios. Que también todos a una sigamos cultivando la resolución de estar firmes solo en Cristo y su Evangelio, luchando unánimes por la fe de ese Evangelio, por ninguna otra, pase lo que pase, sea a nivel personal o sea a nivel eclesial. Le pedimos al Señor que en su gracia Él nos use para cumplir esta misión que se nos ha sido encomendada de llevar ese Evangelio de Cristo. Le pedimos que nos dé de su gracia para que esa misión sea eficaz y que nos mantenga firmes y constantes viviendo según su palabra en todos y cada uno de nuestros contextos, sean personales o eclesiales. Le pedimos al Señor que en su gracia nos ayude a vivir de manera fiel, de manera firme y constante, según el Evangelio del Señor Jesucristo. Que el Señor nos libre de dar una mala imagen, un mal testimonio, y que mostremos al mundo que el Evangelio de Dios es el poder de Dios para salvar. Debemos recordar que el mundo a nuestro alrededor conoce solo el Evangelio que ve en nuestras vidas. Y es nuestra vida lo que debe dar pie a luego explicar con sencillez, pero con precisión, de que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, para que todo aquel que crea en Él como Señor y Salvador y se arrepienta de sus pecados, sea salvo. Ese es el mensaje que debemos vivir para luego predicar. Nunca negociemos este Evangelio. Todos debemos ser constantes en mantener la unidad en torno a esa única fe del Evangelio de Cristo. Todos juntos debemos tener la resolución de mantenernos unánimes en torno a esa única fe, cueste lo que cueste. ¿Vamos a sufrir persecución? Posiblemente, pero nunca vamos a estar solos. El Señor siempre estará con nosotros. Además nos va a proveer de la compañía de hermanos fieles con un mismo sentir,
que es Cristo y su Evangelio. Contaremos con el apoyo los unos con los otros, oraremos los unos por nosotros, nos brindaremos el apoyo mutuo los unos por los otros. Esto realmente nos va a llenar de gozo y aliento, aun cuando las cosas se puedan torcer desde el punto de vista humano. Pero nunca nos olvidaremos de que ya como ciudadanos del cielo estamos siendo partícipes del privilegio de sufrir por Cristo. Hermanos y hermanas, hay una meta por delante, que es honrar al Señor y hacer su voluntad. Si todos trabajamos juntos y unidos en torno a ese Evangelio, podremos alcanzar esa meta. Y podremos ganar para la gloria del Señor el premio que Él tiene preparado para todos aquellos que le aman, 2 de Timoteo 4:8. Hermanos, que en este año 2025 sigamos adelante como ciudadanos del cielo. Hay gozo en nuestras vidas, Cristo nos salvó, y hay gozo en nuestras vidas si recordamos que debemos vivir con fidelidad y con firmeza por Cristo y su Evangelio. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y por recordarnos, Señor, el gran privilegio que hemos tenido de creer en ti. El gran privilegio, Señor, de poder mantenernos firmes en tu gracia, Señor, debido a tu gracia. Pero reconocemos nuestro pecado, Señor, de que en ocasiones eso no es así. Padre, líbranos de vivir de forma que el Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo pueda ser aborrecido por algunos. Líbranos, Señor, de no traer honra a tu nombre por nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a nivel tanto personal como eclesial a mantenernos firmes, unidos, Señor, en una misma fe por el Evangelio. A no negociar ese mensaje. Te suplicamos, Señor, que nos des valentía, aliento y ánimo para poder, Señor, vivir en un mundo que es enemigo tuyo sin negociar el Evangelio, Señor. Ayúdanos como iglesia a mantenernos todos juntos en ese mismo sentir, unánimes, a luchar como buenos soldados de Cristo por esa fe. Como hicieron aquellos filipenses, como hizo todos estos hombres y mujeres a lo largo de la historia y que leemos en tu palabra, que muchos de ellos, como leemos en Hebreos 11, incluso tuvieron que dar su vida, pero Señor, solo tú sabes. Pero sea lo que fuere, Señor, ayúdenos a mantenernos firmes. Ayúdenos, Señor, mediante tu Espíritu Santo, a descansar en tu voluntad para nuestras vidas. Que en este año que comienza, que recién ha comenzado hace 5 días, Señor, tengamos la resolución como iglesia de mantenernos fieles a tu verdad, siendo hombres y mujeres de una sola cara, mostrando a Cristo donde quiera que estemos, a estar firmes y constantes en tu Evangelio. En que tú, Señor, sigas llevando a cabo tu obra de gracia y de misericordia a través de este pequeño pueblo imperfecto que has creado aquí en Ciudad Alta. Y que podamos afectar, Señor, con ese Evangelio a las personas que nos rodean cada día. Ayúdanos, Señor, a vivir fielmente a ti. Gracias. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Encomendamos la vida de esta iglesia en tus manos. Y, Señor, haz con nosotros lo que tú quieres hacer. En Cristo Jesús. Amén.